Y bastante todavía se va a hablar del reajuste del salario mínimo. Ayer fue consultado el presidente de la República, aseguró que los primeros días de julio ya se va a dar este incremento y él decía, tenemos que esperar el informe del Banco Central del Paraguay, pero estaría entre el 4.4% como fue el año pasado. ¿Qué dicen desde las centrales obreras con relación a este tema? Ellos mencionan que es inadmisible ese porcentaje. De vuelta cuestionan el informe del Banco Central del Paraguay y la forma como se realiza el cálculo para el incremento del salario mínimo. ¿Cuánto es lo que piden ellos? En un documento que incluso presentaron ya al Ministerio de Economía y Finanzas, ellos pidieron una reunión con parte del equipo económico también antes que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos entre a reunirse. Ellos piden un 15% de aumento en el salario mínimo, esto sería unos 418.396 guaraníes, y con eso, según lo que piden las centrales obreras, de más de 2.798.000 podría pasar a 3.207.000 guaraníes, algo que probablemente sea inviable el pedido que realizan. ¿Qué argumentan ellos? Vamos a la siguiente placa para comentarles también. Mencionan en este documento que remitieron al Ministerio de Economía y Finanzas de la pérdida del poder adquisitivo entre el año 2021 y 2024. Ellos hablan de un 38.5% y también hacen referencia a que solamente el salario mínimo se ajustó en un 18%, generando una pérdida del 20%. Lo que ellos piden es que ya no se haga el cálculo sobre el índice del precio del consumidor, sino que sobre la base del costo de la canasta básica familiar. Esto es lo que decía José Pineda de la Central Unitaria de Trabajadores Auténticas al respecto. Nosotros hemos planteado ayer en la nota un reajuste del 15% con esta salvedad. Como nos va a llevar un tiempo el acordar una nueva fórmula para medir el tema del salario mínimo por lo que venimos hablando con el ministro de Economía y Finanzas, es de que ahora se dé un 15% con la condición de que si la medición que se hace a partir de ahora, con los valores ahora, con los indicadores que podamos acordar, sea mayor, tenga un proceso de retroceso a hoy y se vuelva a reajustar el salario. Pero nosotros consideramos que hoy un reajuste del 15% es lo mínimo que se puede dar al salario mínimo por la pérdida que tiene el trabajador. Si nosotros consideramos que hoy hay 20% de rezago en la cuestión de alimentación y prácticamente hay un 70-80% del salario que se gasta en alimentación, es muy fácil concluir de que la pérdida es superior al 15%. Pero podemos aceptar un 15% con la condición de que si es que se da un porcentaje mayor, de acuerdo al análisis que vamos a hacer a partir de ahora, con el representante del gobierno, que esperemos lleguemos a un acuerdo, sea retroactivo también, ¿verdad? Pero de ninguna manera vamos a aceptar un reajuste en base a lo que establece el Banco Central. El propio ministro de Economía y Finanzas hablaba de la forma como se realizaban los cálculos para el incremento del salario mínimo y cosas que deben ser modificadas. Hoy hablamos con el viceministro del Trabajo con relación a este punto. Menciona que para que esto se dé, que podría ser viable, se debe modificar la ley, pero esto recién se daría para el próximo año. Si tomamos los números actuales, o sea, hay una inflación interanual del 4% hoy día. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de la inflación que ocurrió de mayo del 2024 a abril del 2025. En realidad, para los datos exactos, nosotros necesitamos el acumulado desde el mes de junio del 2024 a mayo del 2025. Ahora, esa inflación de mayo vamos a tener la primera semana, los primeros días del mes de junio. Con eso nosotros estaríamos teniendo los números exactos. Si fijamos ahora, el acumulado es el 3.6% de junio del 2024 a abril del 2025. Entonces habría que sumarle la inflación de mayo para tener el porcentaje de reajuste que va a estar analizando el Consejo Nacional de Salarios Mínimos. Ese es el escenario legal actual, ¿verdad? Y también es bueno mencionar que hay una intención del gobierno de Paraguay en base a las conversaciones, en base al planteamiento realizado por las centrales sindicales de analizar la posibilidad de cambiar el instrumento de ajuste
que no sea el IPC, porque ellos manifiestan que el IPC contiene demasiados productos de la economía que no forman parte del consumo cotidiano de un trabajador que tiene salario mínimo, y plantean de que se haga sobre la canasta básica de alimentos. Pero para eso ya hemos iniciado una serie de reuniones con representantes del Banco Central, también nos está apoyando la gente del Organismo Internacional del Trabajo de la OIT, y creo que en los próximos meses esto se va a plantear en el Consejo. Una vez más, el Congreso debate un proyecto de seguro para el desempleo. Múltiples iniciativas ya se han presentado en años anteriores. La última se había dado en plena pandemia en el 2021 de parte del entonces senador Carlos Núñez. Ya tenía el aval técnico del Ministerio del Trabajo en aquella ocasión. Pero hay algunos puntos de este proyecto reflotado por legisladores en la Cámara de Diputados que están generando controversia. Esta iniciativa habla de tener un fondo común para un seguro de desempleo para reducir los efectos de la pérdida del trabajo para algunas personas. Se trata de un subsidio mensual que podrá ser dado a aquel trabajador que haya quedado sin empleo. Por hasta 6 meses pueden llegar a subsidiarlos. Es lo que dice el proyecto que está hoy figurando como el punto número 13 que debe ser tratado por la Cámara de Diputados, que ni siquiera ha iniciado todavía el estudio del primer punto del orden del día. Esto va a beneficiar a trabajadores que hayan acumulado como mínimo un año de antigüedad aportando al IPS de manera consecutiva digo bien, o alternada, hasta 12 meses de aporte, o como mínimo 12 meses de aporte tienen que tener para ser beneficiarios de este subsidio. Pero ¿en dónde están los cuestionamientos? En la fuente de financiamiento, por sobre todo, porque este proyecto sugiere incrementar en un 2% el aporte obrero patronal, es decir, el aporte que nosotros damos a IPS como trabajadores, pero también las empresas. Vamos a escuchar a continuación lo que decía el diputado Diosnel Aguilera mostrándose en contra de esta iniciativa. Absolutamente una pretensión tomada de los pelos, ¿verdad? Realmente no podemos nosotros seguir cargándole a los trabajadores el costo de la propia ineficiencia del Estado, ¿verdad? Porque realmente si hoy tenemos muchos desempleados es porque el Estado es incapaz de generar mano de obra, ¿verdad? No es cierto aquello que dicen que tuvimos 100.000 nuevos empleos en el Paraguay, ¿verdad? Definitivamente se está instalando el mal hábito de aprobar todo a las apuradas sin dar participación a las partes, ¿verdad? Y esto último que decía el diputado Diosnel Aguilera hacía referencia a que no se agotaron todas las instancias, es lo que dicen también, y por eso sugieren no aprobar esta iniciativa, porque no hubo discusión pública, no hubo algún tipo de mesa de trabajo o debate previo en el Congreso Nacional. Muchos del sector empleador dicen que esto puede desincentivar, digo bien, la formalización y al contrario, hacer que más gente trabaje dentro de la informalidad y al fin y al cabo que la gente tenga menor cantidad de dinero en su bolsillo porque van a tener que aportar nuevamente más al IPS, un sistema que ya está deficitario, dice también la diputada Lady Galeano, en todos los sentidos. Hoy el IPS y toda la dirección en sí ha perdido toda la credibilidad, ¿verdad? Vos hoy en IPS, inclusive, no solamente la parte administrativa, sino también la parte de consultas, etcétera, etcétera, y toda la falencia que puede traer ahí, ¿verdad? No confío en IPS, no confío en los directivos y mucho menos confío que hagan uso bueno de estos fondos que quieren administrar hoy para lo que serían los seguros a los desempleados. Estamos sacando más dinero ¿de dónde? De realmente de las personas que hoy están aportando y de los empleadores, ¿verdad? Entonces, creo que esta no es la solución.